Shalom Berajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba con este interesante artículo que se titula La Universidad Hebrea de Jerusalén, una conferencia dictada por el doctor Calixto Marzo y Vázquez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Habana, en la Agrupación Cultural Hebrea en el local de la Unión Sionista de Cuba, en la calle Prado 260 Alto, el día 30 de abril de 1953. Dice así: hace algunos años, cuando preparábamos un estudio sobre las cuestiones raciales para el curso de Historia Contemporánea, la cátedra que servimos en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, tuvimos la oportunidad de considerar con toda su amplitud el problema del pueblo de Israel. El tema era apasionante, sobre todo por las diversas y contradictorias opiniones acerca de los judíos. Rubén Salazar Mayén afirma que parece imposible que seres de figura humana como los judíos sean capaces de alimentar tanto odio y desprecio a seres de figuras humanas como los no judíos. Alfonso Castro estima que toda la serie de agitaciones políticas y de rebeliones tienen solo una explicación satisfactoria, y es la actuación sorda y encubierta de un pueblo que ambiciona dominar al mundo y hacer que le sirva a sus pies. Por eso Valenti y Velasco llegan a la conclusión que los israelitas constituyen el grupo humano que más ha concitado los mayores odios y a la paz las simpatías más cordiales. Reconociendo la existencia de un problema judío, su estudio para nosotros tiene que partir de un hecho ineludible, de que debe tener en cuenta tanto los amigos como los enemigos de los israelitas, y es que todos los pueblos que convivieron con los judíos se han eclipsado o han perdido su vigencia histórica. Las culturas de Babilonia, Nínive, Egipto y Fenicia, que en el Medio Oriente dieron origen a la civilización a la par que a los judíos, en la actualidad son otras cosas que reliquias históricas. La grandeza de Grecia y de la misma Roma solo existen los libros. Y aunque aún persisten pueblos y civilizaciones como la de China y la de India, en realidad ninguna de ellas ha sufrido la serie de persecuciones que caracterizan la historia de Israel, ni han tenido el vigor ni la habilidad suficiente para mantener durante más de 2000 años el sentimiento de nacionalidad, ni para restaurar tampoco a plenitud su organización estatal. Algunos han querido atribuir esta persistencia histórica y cultural al hecho de que los hebreos han conservado sin alteración su pureza racial, pero como expone Pierre Gastineau, hay judíos negros en Nueva York, judíos café con leche en Abisinia y judíos chinos en el Extremo Oriente, por lo que hay que aceptar con el antropólogo Ed Pitrard que entre los judíos existen los más diversos tipos humanos. Pero si en vez de raza utilizamos el vocablo cultura, es evidente que existe una cultura hebrea, pues este pueblo ha servido para demostrar que el concepto de nación depende de factores espirituales y que no necesita ni del territorio ni de la organización política. La nación judía existió políticamente organizada en la época del rey David y del rey Salomón, pero su existencia y su vitalidad no pueden ponerse a duda ni en los días amargos de la cautividad de Babilonia, ni tampoco en su eterno vía crucis después que los romanos destruyeron a Jerusalén. La persistencia del pueblo, la nación y la cultura judía ha quedado demostrado con el hecho de que después de 2000 años fue restaurado Eretz Israel y, por ejemplo, único en la historia, explica por qué, junto a la firmeza del carácter israelita, hay que considerar como elemento esencial los valores espirituales. Por eso, Jacques Maritain, el notable filósofo católico como Pierre Gastineau, autor ya citado, afirman que el judío, como todos los pueblos, presentan elementos contradictorios, pues hay judíos místicos como Filón y Spinoza y judíos positivistas como el típico hebreo del gueto medieval, agregando que han sido judíos los que con más violencia han enunciado el poder del dinero, como Lassalle y Carlos Marx. La reconstrucción del Estado de Israel solo fue posible por la firmeza de los israelitas y la persistencia de sus valores espirituales, aunque no puede dejar de reconocer la influencia del sionismo, cuyas características son más bien culturales que raciales. Los antecedentes del sionismo podemos buscarlo en la propia Torá y especialmente en el éxodo que ligó a Palestina con el pueblo de Israel.
acentuándose la identificación de los hebreos en la tierra prometida durante la cautividad de Babilonia y después de la dispersión de los israelitas, virtud de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por Tito y Adrianos. Desde entonces la esperanza de los hebreos reinstalarse en Palestina jamás murió en los tristes y amargos días de la dispersión. Aunque hasta la segunda mitad del siglo XIX dicha aspiración no adquirió los caracteres de un movimiento organizado que fue detenido en el Congreso Judío Sionista de Basilea en 1897 del modo siguiente: el sionismo tiende a la creación en Palestina para el pueblo judío de una patria garantizada por el derecho público. El movimiento sionista ha pasado en su evolución por 4 etapas. Primero fue romántico, después colonizador, convirtiéndose finalmente en político y revolucionario hasta el instante de la creación del Estado de Israel. La etapa romántica no era otra que el anhelo sentimental e independentista de los hebreos a través de los siglos, que se convirtió en una teoría realista de la aparición del folleto del Dr. Pinsker titulado Autoemancipación, y fue publicado en virtud de la agitación que produjo entre los hebreos las persecuciones que se vieron sometidos en la Europa oriental en el año 1881. El Dr. Pinsker afirmaba que en su obra que los judíos integraban una nacionalidad bien definida, y al calor de estas ideas se fundó la organización denominada los Amantes de Sión, antecedente del movimiento colonizador de Palestina, calorizado por el barón Edmond de Rothschild. Aquellos pioneros calificados de fanáticos religiosos realizaron una admirable labor de colonización, pues hicieron fructificar la tierra estéril, sembrándola de naranjo y de viña, soportando las arbitrariedades de los turcos y la hostilidad de los beduinos del desierto, dando muestra de esta firmeza y idealismo que hemos señalado como característica fundamental de los israelitas. Y hasta aquí esta primera parte de este interesante artículo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Continuaremos con más en la próxima semana. Muchas gracias.